Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes y autoridades de la ciudad de Ibarra, Imbabura, Ecuador. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a nuestro tiempo, que es lo más que motiva al ser humano que vive en este tiempo en el cual hay tantos problemas en todos los campos de la vida del ser humano, de la vida de las naciones. Por donde quiera hay tantos y tantos problemas que el ser humano se pregunta cuándo terminarán estos problemas. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Pues vendrá un tiempo en donde ya no habrá problemas en este planeta Tierra. Y todos decimos, ahí es donde nosotros queremos estar. ¿Y qué gobierno será ese que acabará con todos los problemas que agobian al ser humano? Ese gobierno será el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro amado Señor Jesucristo. Es llamado el glorioso reino milenial. Y a ese reino cada uno de ustedes puede llegar, y yo también. Para llegar ahí necesitamos recibirlo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu, y así nacer de nuevo y entrar a su reino, su iglesia, para luego en el reino milenial estar con Él aquí donde Él estará reinando. Ahora leemos en San Juan capítulo 6, verso 25 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: y hallándole el pueblo, la gente que habían estado comiendo los panes y los peces, luego que él se fue de ese lugar, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús, vamos a leerlo de nuevo: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene,
no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa de Cristo. Y ahora nuestro tema para esta ocasión es: el pan de Dios desciende del cielo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y luego los llevó por el desierto hacia la tierra prometida, y por medio del profeta Moisés Dios trajo grandes bendiciones al pueblo hebreo, y todo lo que Dios iba a hacer lo comunicaba al profeta Moisés, y Moisés lo comunicaba al pueblo. Ese fue el orden divino, porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Ahora, durante la travesía del pueblo hebreo por el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios le dio maná, el cual caía del cielo todos los días en la mañana. Y también les dio codornices, las cuales venían al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo las recogía, porque un viento recio de parte de Dios las traía y caían en medio del pueblo hebreo, en medio del campamento, y el pueblo iba y las recogía, como ustedes recogen los pollos o las gallinas cuando van a hacer la comida y tienen en su corral sus gallinitas. Van y recogen de ellas una o dos y preparan una sopa o un caldo o alguna comida, la cual ustedes ya han determinado para esa ocasión. Bueno, miren, el pueblo hebreo no criaba gallinas ni nada de eso, pero Dios les enviaba aves, codornices, y el pueblo hebreo no sembraba en el desierto y Dios les daba maná. Así es que tenían la carne y tenían también las tortas o tortillas, porque con el maná la preparaban como preparamos nosotros las tortas o tortillas, y ahí tenían pan y carne. Eso mismo fue lo que hizo Jesús cuando les dio pan y pescado, el cual él multiplicó de aquellos panes y peces que un niño tenía, unos poquitos que tenía, los multiplicó y les dio carne y pan, como había hecho Moisés. Por eso decían, este es el profeta del cual habló Moisés. Le estaba dando carne, pescado, y le estaba dando pan. Y ellos querían un hombre así, que les diera comida para ellos no trabajar. Por eso les dice que trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora, miren ustedes lo importante que es la comida que a vida eterna permanece. Y esa es la que nos da Jesucristo, el Hijo del Hombre. Él dijo: yo soy el pan de vida, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, ¿cómo nos vamos a comer a Cristo? Cristo también dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí.
Cuando la persona cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, se está comiendo a Cristo. Y continúa comiendo de Cristo a medida que va escuchando su palabra y va creciendo espiritualmente. Va recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios, del Evangelio. Y así como la persona, a medida que come literalmente, físicamente, sus alimentos, va creciendo, el niño va creciendo. Si deja de comer, ¿qué sucede? Se muere. Y aún las personas ya mayores, si dejan de comer, se mueren. Porque se requiere estar comiendo para vivir. Y ahora, ¿por qué comemos? Comemos porque queremos vivir. Cuando alguna persona está enferma y deja de comer, hay peligro para esa persona. Pero si la persona sigue comiendo y lo vemos comiendo, uno dice, ese no se va a morir, ese está comiendo bien. Es que cuando la persona come, todo ese alimento se convierte, conforme al proceso que se efectúa en el cuerpo, se convierte en células de su cuerpo. Y por eso, aunque nuestras células mueren cada día, se reproducen nuevas células y no morimos. A medida que pasan los años y la persona va aumentando en edad, desde niño, vemos que va creciendo ese niño. ¿Por qué? Porque van colocándose células sobre células y así va aumentándose el tamaño del niño. Pero luego, cuando ya llega a la edad de adulto, ya deja de crecer. Y luego van pasando los años y ya no se van reproduciendo tantas células como cuando estaba en su etapa de crecimiento. Y llega un tiempo en que son más las células que mueren que las que nacen, y por lo tanto la persona va envejeciendo y por consiguiente la persona va muriendo estando viva, porque el envejecimiento es el proceso de la muerte, el proceso que lo lleva a la muerte. Y la persona, si no se cuida y no se alimenta, pues se muere más pronto, porque tiene menos facilidades para la reproducción de las células que tiene que reponer. Ahora, podemos ver que se requiere entonces comer. Así también es en lo espiritual. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para usted poder vivir eternamente, tiene que comer el alimento que viene del cielo. Y en el maná que cayó del cielo, en medio del pueblo hebreo, Dios está dándonos una lección muy grande, muy importante. Está tipificando, representando el alimento espiritual para el alma, lo está representando en el maná. Y nos muestra que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios no le daba al pueblo hebreo maná para comer durante su trayectoria en el desierto, el pueblo hebreo se moría. Y Dios le dio pan y carne. Ahora veamos el por qué el pueblo hebreo pasó por esa trayectoria de 40 años y recibió de parte de Dios maná y carne. Ahí Dios, a propósito, los pasó por esa trayectoria de 40 años, porque, miren, de Egipto a la tierra de Israel es en aquel tiempo un viaje
digamos, de 1 mes a 3 meses, con las facilidades que hubo en aquel tiempo, digamos que 3 meses. Y como mucho, digamos que 1 año haciendo muchas paradas y así por el estilo. Pero Dios los llevó por el desierto 40 años y los hizo dar vueltas en el desierto por 40 años. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante, la causa por la cual los llevó por el desierto y los tuvo por 40 años rumbo a la tierra prometida. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vean el motivo por el cual Dios tuvo al pueblo hebreo por 40 años viajando por el desierto. Y esa trayectoria que tuvo el pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra prometida fue la etapa de prueba para luego entrar a la tierra prometida. Y ahora encontramos que Cristo nos habla de un nuevo maná, y Él se identifica como ese nuevo maná, diciéndonos: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él es el maná vivo que ha descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Ahora ya no es un asunto de vivir una temporada de tiempo, sino vivir eternamente. Y ahora, ¿por qué las personas que han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, los cuales han comido de Cristo y los cuales han recibido su Espíritu Santo, por qué físicamente han muerto después de haber creído en Cristo? Porque ellos recibieron vida eterna y recibieron un cuerpo teofánico de la sexta dimensión con vida eterna, pero todavía no han recibido el cuerpo eterno y glorificado que Cristo nos dará en el día postrero. Por eso es que físicamente la persona tiene que partir de esta tierra cuando terminan sus días aquí, pero debe haber tomado la trayectoria hacia la tierra prometida, saliendo del Egipto espiritual que es el mundo, habiendo entrado a Cristo y tener su trayectoria hacia la tierra prometida. La tierra prometida espiritual es el bautismo del Espíritu Santo, y la tierra prometida literal como territorio es el glorioso reino milenial de Cristo, al cual llegaremos cuando tengamos el nuevo cuerpo. Y ahora, en nuestra trayectoria, como el pueblo hebreo tuvo su trayectoria de Egipto hasta la tierra prometida, y por 40 años vivió en el desierto y fue alimentado por Dios con maná y con carne, con codornices, nosotros somos alimentados con el maná de la palabra de Cristo. Y comernos a Cristo, comernos el pan que descendió del cielo, es creer en Él como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo y vivir siguiendo a Cristo todos los días de nuestra vida, recibiendo su palabra cada día de nuestra vida y siendo así alimentados con la palabra de Cristo, la palabra de Dios, para así vivir eternamente con nuestro amado Señor Jesucristo.
Ahora vean lo sencillo que es todo. Tenemos la primera venida de Cristo, el cual llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario. Y luego recibieron el Espíritu Santo 120 personas el día de Pentecostés, cuando ya Cristo resucitó y ascendió al cielo, después de estar con sus discípulos 40 días después de resucitado. Luego los discípulos quedaron en Jerusalén conforme a la ordenanza de Cristo, que les dijo: asentad en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto, hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Y se quedaron en Jerusalén en un aposento alto. Y miren, los que habían sido testigos de la resurrección de Cristo eran como 500 personas, pero en el aposento alto encontramos que cuando llegó el Espíritu Santo y bautizó 120 personas, estaban solamente 120 personas allí. Ahora los que perseveraron, 120 personas, fueron llenas del Espíritu Santo. Los que se fueron, pues perdieron el privilegio y bendición de ser del primer grupo que recibiría el Espíritu Santo. Luego, más adelante, cuando Pedro, el apóstol, predicó el Evangelio, miles de personas creyeron y fueron bautizadas. Y luego, pues, entraron al reino de Dios, y así ellos recibieron también el Espíritu de Dios. Y el grupo era como 3,000 personas. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje que Pedro predicó, ya lleno del Espíritu Santo. Y ahora miren cómo hay un segundo éxodo que comenzó con Cristo y que Jesucristo ha estado llevando a cabo, un éxodo hacia la tierra prometida. La tierra prometida del bautismo del Espíritu Santo, y las personas tienen que recibir la palabra de Cristo, comer de Cristo. Recuerden que en el Éxodo se requería, para entrar al Éxodo, se requería el día de la víspera de la Pascua, sacrificar un cordero de un año. Allá en Egipto, los hebreos, vean ustedes, tomaron un cordero de un año conforme a como lo ordenó Dios a través del profeta Moisés, y lo sacrificaron la víspera de la Pascua, y su sangre la colocaron sobre el dintel y los postes de sus hogares, y el cordero lo asaron y lo comieron durante la noche de la Pascua. Y por la mañana, después de esa noche que comieron el cordero, durante la mañana saldrían libres en el Éxodo. Y así es también en lo espiritual. Para recibir el Espíritu de Cristo hay que recibir a Cristo como su Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo, y luego se recibe el Espíritu de Cristo y se nace en el reino de Dios. Hay una trayectoria, y durante la dispensación de la gracia también encontramos la trayectoria que ha estado siguiendo la iglesia del Señor Jesucristo por 2,000 años aproximadamente, porque ha salido para llegar a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Ahora, para el día postrero, podemos mirar hacia todo lo que ha sucedido con la iglesia de Jesucristo
Y hemos visto que de etapa en etapa ha estado comiendo el alimento espiritual de la palabra de Dios, enviada por Cristo de edad en edad por medio de sus mensajeros que Él ha tenido en sus diferentes etapas. Y cuando ha venido esa palabra del cielo al pueblo, ha venido el mensajero de cada edad y Él ha dado esa palabra al pueblo. Y ese mensaje ha sido el mensaje que ha estimulado en el alma a los seres humanos que han vivido en ese tiempo y que lo han recibido. Y esas predicaciones han sido predicaciones que han motivado a la gente a seguir adelante en la vida, sabiendo de dónde han venido, dónde están y hacia dónde van. Es muy importante que el ser humano sepa quién es. Hay personas que ni siquiera saben cómo están hechos. Hay personas que lo que piensan es que el ser humano es el cuerpo de carne que nosotros vemos. Más bien, esa es una casa en la cual vive la persona. El ser humano es alma, eso es lo más importante, alma viviente. Y esa alma viviente tiene un cuerpo espiritual que se llama espíritu y tiene un cuerpo físico que se llama el cuerpo de carne. Y cuando usted mira a una persona solamente, usted puede ver el cuerpo de carne, o sea, la casa exterior, pero no lo puede ver a él porque él es alma viviente. Pero él se comunica por medio de ese cuerpo que tiene, por medio de los sentidos de ese cuerpo físico, y se comunica también por medio de los sentidos del cuerpo espiritual, del espíritu. Y se comunica con ustedes, les habla, pero es el alma que está hablando por medio de los sentidos, usando los sentidos tanto del espíritu como también del cuerpo. Y la persona puede saber cómo es ese individuo que está dentro de ese cuerpo por medio de la forma en que se manifiesta a través de su cuerpo físico. Ahora, Dios no necesita que la persona haga algo para ya Dios saber lo que esa persona estaría haciendo. Por eso es que Dios juzga a la persona allá en el corazón. Dios ve y juzga las intenciones del corazón, y las intenciones del corazón delante de Dios es como si la persona ya hubiese actuado. Por eso cuando en una ocasión Dios estaba hablándole a Abraham y estaba cenando, comiendo con Abraham o almorzando con Abraham, y sus dos arcángeles Gabriel y Miguel, pregunta: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham le dice: está en la carpa, en la tienda, detrás de ti. Y dice: Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y ella se rió, pero en su corazón. Y Elohim, que es Dios, le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, tu esposa, tu mujer, diciendo: después de vieja he de tener un hijo? ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Y Sara dijo: yo no me he reído, porque tuvo miedo. Dijo: yo no me he reído. Físicamente no se había reído, sino en su corazón pensando en esa forma. Y el pensamiento del ser humano delante de Dios habla más fuerte que las mismas palabras de la persona. Por lo tanto, sobre toda cosa guardada,
guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, vean ustedes, para Dios, Sara se había reído, porque Sara no era el cuerpo de carne. Sara era el alma que estaba dentro de ese cuerpo de carne. ¿Y usted quién es? Usted es el alma que está dentro de ese cuerpo de carne que usted tiene. Y los pensamientos de su corazón, de su alma, son muy importantes delante de Dios. Por lo tanto, piensen bien, piensen de acuerdo a la palabra de Dios todos los días de su vida. Porque Dios ve y juzga y escucha los pensamientos del corazón de la persona. Ahora, es muy importante que, así como alimentamos nuestro cuerpo físico, porque si no lo alimentamos, se muere, es muy importante alimentar nuestra alma, porque si no, nuestra alma, que es lo que es usted, muere. Y el alma que pecare, esa alma morirá. Y ahora se requiere que la persona escuche la palabra de Dios, porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por medio de esa palabra es que nosotros conocemos el programa divino. Por medio de esa palabra es que nosotros hemos conocido que Jesucristo vino 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo y llevó a cabo el sacrificio en la cruz del Calvario en favor de cada uno de ustedes y también de mí, para salvación, para redención, para reconciliarnos con Dios. No hay otro medio para ser reconciliados con Dios sino por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahora todas estas cosas las conocemos por medio de la palabra de Dios siendo predicada, la cual también la tenemos escrita. Y por medio de esa palabra de Dios nos alimentamos el alma. Vean el por qué es tan importante escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Cristo, hablando de su palabra, nos dice en el capítulo 5 de San Juan y verso 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ha pasado de qué? De muerte a vida. Cuando hemos nacido en esta tierra por medio de nuestros padres terrenales, hemos nacido, pero aunque hemos nacido a la vida terrenal, espiritualmente estábamos muertos. Pero por medio de creer en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos recibido vida eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Y permanecemos vivos comiendo ese alimento del cielo, la palabra de Cristo. Es muy importante permanecer fieles a Cristo, comiendo ese alimento espiritual que viene del cielo, que es el mismo Cristo en forma de palabra, el mismo Cristo en forma del Evangelio. Así es como comemos a Cristo. Ahora podemos ver que se requiere creer con toda nuestra alma en nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vino 2000 años atrás y llevó a cabo su obra de redención en la cruz del Calvario en favor de todos nosotros. Al saber estas cosas, somos motivados a seguir adelante en la vida, sabiendo que hay un futuro glorioso para todos los que siguen a Jesucristo, nuestro Salvador.
Para el que no sigue a Cristo, no hay futuro. Solamente viven aquí en la tierra el tiempo que les toca vivir y se acabó la vida para ellos en este planeta Tierra. Cuando mueren, siguen viviendo, pero en su espíritu, en el espíritu de ellos, que es del mundo, y van a la quinta dimensión, que es llamada el infierno. Y quedan allí, en esa dimensión, que es otro mundo, quedan allí hasta que Dios los llame en la segunda resurrección para ir ante la presencia de Dios, ante el juez de toda la tierra, para ser juzgados en el juicio final, delante del trono blanco de Dios. Y ahí llegarán a su final. Pero el que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha recibido vida eterna. Por lo tanto, esa persona ha recibido un cuerpo de la sexta dimensión, un cuerpo del paraíso, un cuerpo del cielo. Y cuando muere la persona, los ángeles de Dios lo llevan al paraíso en ese cuerpo teofánico, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Esa es la clase de cuerpo que tienen los ángeles. O sea que va a la dimensión de los ángeles y vive allá una temporada de tiempo hasta que ocurra la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero. ¿Y qué es el día postrero? El día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ese día postrero o séptimo milenio es el tercer milenio que la humanidad está esperando. Es el séptimo milenio de Adán hacia acá, pero es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Así es que hablar del tercer milenio y del séptimo milenio es lo mismo. Y también hablar del día postrero es lo mismo, porque el día postrero delante de Dios es el séptimo milenio. Porque un día delante de Dios para los seres humanos es como 1000 años. O sea, es un día milenial. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8 nos dice así: un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y también el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Y para comenzar el tercer milenio, que es también el séptimo milenio, solamente falta un año con unos 20, un año, 10 meses con 20 días. ¿Cuántos días tiene este mes? Así es que con 20 días o 18 días, pero recuerden que el calendario está atrasado. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos hace tiempo en el séptimo milenio, en el día postrero. Por eso es que podemos estar esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos, porque esa es una promesa hecha por Cristo para el día postrero. Dice San Mateo capítulo 6 verso 39 al 40: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Porque ya estamos en el día postrero, en el séptimo milenio, añadiéndole al calendario los años de atraso que tiene. Pero si no le añadimos los años de atraso que tiene, pues solamente hemos visto que falta un año con 10 meses y unos 18 a 20 días. Pero la pregunta es: ¿se le habrá atrasado a Dios el calendario? Esa es una buena pregunta para que usted se conteste. Así es que yo prefiero
creer con toda mi alma que el calendario de Dios no se le ha trazado y por consiguiente ya estamos en el séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Y por eso estoy esperando la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Y eso nos estimula a todos nosotros. Y eso nos llena de vida y de entusiasmo. Nos llena de ánimo para seguir adelante viviendo y luchando y siendo útiles a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nuestra nación. Y eso nos llena de gozo, ver que somos útiles y sobre todo a la iglesia del Señor Jesucristo y a nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos llena de tanto entusiasmo y tanto gozo que no dejamos de comer el alimento que viene del cielo. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento que nosotros necesitamos para estar bien alimentados todos los días de nuestra vida, alimentados espiritualmente, para continuar viviendo espiritualmente y recibir en el día postrero el nuevo cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso sí, que es una buena noticia de motivación para nuestras almas en este tiempo final, en donde hay tantos problemas, tantas luchas, tantas dificultades, y no salen del atolladero la mayor parte de las naciones. Pero hay una esperanza para los que estarán comiendo el alimento que viene del cielo en este tiempo final, que habrá un reino perfecto, glorioso, el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde habrá paz, en donde habrá felicidad, en donde habrá amor por todas las esquinas de la tierra, porque ese amor estará manifestado en el alma, en el corazón de cada ser humano. Y habrá luz espiritual, conocimiento espiritual, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Y esa palabra revelada que llenará del conocimiento de la gloria de Jehová a los habitantes del glorioso reino milenial es la que desciende del cielo en este tiempo final. Es la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la revelación divina con la cual la humanidad durante el reino milenial será alimentada espiritualmente, y en unión a esa revelación se tendrá también la revelación de la primera venida de Cristo y la obra que realizó en la cruz del Calvario. Y así la tierra, la humanidad será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, y ya no habrá luchas, guerras, ni físicas con ejércitos, ni tampoco políticas, ni tampoco religiosos. Habrá paz sobre el planeta Tierra. El único que puede traer esa paz es nuestro amado Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de paz. Y Él es el alimento espiritual para nuestra alma, viniendo en la forma de palabra de Dios, mensaje de Dios para todos nosotros que vivimos en este planeta Tierra. Y eso es lo que nosotros necesitamos, el pan de Dios que desciende del cielo. Él fue el pan vivo que descendió del cielo en su primera venida. ¿Y habrá dejado de ser el pan vivo? No. Él es el pan vivo que descendió del cielo en su primera venida, y Él es el pan vivo que desciende del cielo en su segunda venida, en el día postrero.
para alimentar en la dispensación del reino a todos sus hijos, el Israel celestial y al Israel terrenal también, en su trayectoria a la tierra prometida del glorioso reino milenial. Y eso sí, que nos motiva a seguir adelante sirviendo a nuestro amado Señor Jesucristo y a seguir adelante siendo fieles a Cristo, viviendo vidas justas, agradables a Dios y siendo útiles en esta vida terrenal para nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra nación y para la iglesia de Jesucristo y para nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que necesitamos el pan de Dios que desciende del cielo. Es Cristo el pan de Dios que desciende del cielo. Y la revelación de su venida es el mismo Cristo en forma de palabra, de mensaje, para ser alimentados nosotros acá, en lo profundo de nuestro corazón, en nuestra alma. El pan de Dios que desciende del cielo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del pan de Dios que desciende del cielo para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos también. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y que todos seamos bien alimentados con el pan de Dios que desciende del cielo para nuestras almas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, amables amigos y hermanos presentes, y que sigan pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y muchas gracias al ingeniero Carlos Oliva por invitarme para estar con ustedes en esta ocasión, que es ocasión de recordación, en donde recuerdan el tiempo en que comenzaron, y para mí es también motivo de gratos recuerdos de mis viajes aquí a la República del Ecuador y también al tiempo en que comenzó el ingeniero Carlos Oliva en la labor del programa de Dios aquí en Ibarra. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y les guarde y les prospere espiritualmente y materialmente también. Y sean mantenidos bien alimentados en sus almas con la palabra de Dios, con el alimento que desciende del cielo. Dejo nuevamente con nosotros al reverendo Tirso Ramiro Girón, el cual tendrá algún cántico especial, el cual también ustedes podrán acompañar en esta noche. Ya viene con el cántico aquí, por eso les dije que tenía algún cántico para nuestro Dios, el cual nosotros podemos acompañar también para que llegue a nuestro Dios a la presencia de Jesucristo como olor grato.